Soy Pedro Gras, asesor fiscal y consultor de negocio, especializado tanto a nivel España como a nivel internacional. En este día lo que queremos es hablaros de la importancia de tener un asesor especializado en la parte tributaria y financiera para poder ahorraros miles de euros. Y un ejemplo muy claro es, esta mañana un cliente factura 2,5 millones de euros, ha venido totalmente desinformado porque tiene un gestor en un pueblo de Alicante, bastante conocido además, en una zona donde hay muchísima industria y capacidad de crecimiento, pero que se sentía totalmente abandonado y sin nada de asesoramiento. Porque al final el gestor tradicional de hoy en día lo único que está haciendo es presentar los impuestos, muy bien, modelos de IVAs, retenciones, pero falta mucho más, chicos. Falta mucho más en cuanto a ese tipo de asesoramiento y calidad, esa optimización fiscal real y necesaria para vosotros. Tener un holding, una filial bien estructurada. No todos los empresarios pueden tener un holding, pero sí que debéis de tener claro que la figura holding existe y que si queréis empezar a crecer, hacer crecer vuestras empresas, necesitáis una estructura holding. En este caso, este cliente que nos ha contratado los servicios factura 2,5 millones de euros, no tiene un holding, a día de hoy no sabe ni los beneficios que tiene ni lo que espera tener el año que viene. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista y donde en Mation somos fuertes a día de hoy es en tener una integración de esas tres áreas, ¿no?, que entendemos que es financiero, corporate, con la parte tributaria y con la parte más estratégica y asociada al marketing. Falta integrar todas esas áreas para poder crecer. Entonces, nosotros lo que recomendamos a día de hoy es tener una estructura societaria, ¿vale? Si sois un perfil de empresario en el cual no os penséis que vais a querer vender la empresa ya, pero ¿estaréis dispuestos a venderla? ¿Estáis dispuestos a querer hacer crecer tu negocio? Pues entonces vamos al origen, chicos. Necesitamos tener una estructura holding participada por vuestras diferentes filiales, una, dos, tres, las que tengáis. Sobre todo es interesante que tengáis más de una, porque si no a nivel fiscal es complicado poder justificar si no tenéis unos inmuebles, si no tenéis una estructura sólida para esa patrimonial, tener una justificación de que esa sociedad holding debe existir, ¿vale? Pero para que tengáis en cuenta, el cliente le han ofrecido 3 millones de euros para vender su compañía y va a tener que pagar un 30% de eso. O sea, estamos hablando de casi 900.000 euros por la ganancia patrimonial cuando podríamos haber tributado un 1,25 sobre esos 3 millones de euros. Prácticamente estamos hablando de 90.000 euros. Valorar la diferencia tributaria de 900.000 o 90.000 euros es una diferencia muy importante, ¿vale? Por lo tanto, asesoraros muy bien en qué estructura societaria necesitáis. Asesoraros muy bien en esos ratios de crecimiento que a día de hoy tenéis. Este cliente y muchos de los clientes que vienen al despacho no saben a nivel financiero cómo montar su estructura, no saben cómo optimizar esa rentabilidad. Si estáis facturando 2, 3, 4, 5 millones de euros y no tenéis controlada esa parte de rentabilidad, estáis perdiendo muchísimo dinero. No es lo mismo tener un 2% de rentabilidad que un 3, que un 4. Y en pequeñas áreas se os está escapando el dinero. Si a día de hoy vuestro asesor no os está ayudando en esa materia, necesitáis tener en cuenta que tenéis que cambiar de asesor. Que el asesor tiene que ir trimestralmente a vuestro centro de operaciones o una videollamada, pero tiene que asesoraros sobre la materia de ratios financieros. Tenéis tesorería, estrés de caja, tenéis una rentabilidad por encima o no estáis imputando bien los gastos operativos o de recursos humanos, todo eso lo tenemos que tener claro, ¿vale? Por lo tanto, esa parte financiera es súper importante asociarla a la parte tributaria, porque si no, podemos tener que tributar un 30% cuando podríamos haber hecho al 1,25. Este cliente en ese mismo momento me ha comentado que no va a hacer la venta y qué opciones existían. Pues oye, le hemos propuesto hacer una filial, hacer una aportación no dineraria de ese tipo de actividad y hacer un cambio en la negociación y que ese inversor o comprador en este caso actúe como socio estratégico para los próximos años y en unos próximos años poder hacer una venta. Entonces, de un dinero que hubiera podido ganar a día de hoy este cliente no lo va a poder hacer, pero le hemos dado la vertiente de hacerlo en 3, 4, 5 años cuando la estructura societaria que se le vaya a crear de una manera totalmente legal y muy importante, muy estudiada y minuciosa, no vale ponerse a crear sociedades, sino que hay que entender cómo hacerlo y qué tipo de regímenes fiscales especiales podemos aplicar y cuándo aplicarlos, podemos hacer un ahorro muy importante a nivel fiscal. Por lo tanto, si ya entendemos que el ahorro fiscal y esa planificación estratégica la tenemos controlada los ratios financieros, hacia dónde vamos
y cómo queremos estructurarlo, y además tenemos al asesor que te está ayudando en toda esa parte estratégica de negocio y se está adelantando a ese posible problema que es una futura venta, que es algo muy bonito, pero que nos puede generar un gran problema, vamos a poder estar liderados y gestionados a través de un asesor de calidad. Por lo tanto, asesoraros, guiaros por los profesionales que sabemos de esta materia, no todo el mundo sabe de esto, y podéis estar seguros de que vuestra estructura y patrimonio va a estar protegida. Ya podremos luego, una vez que tenemos hablado de esta área, hablar de inversiones en Dubái, en Punta Cana, en Bali, etc. Pero si no somos capaces a día de hoy de arreglar nuestra casa, de optimizar fiscalmente muy bien España, ¿por qué nos vamos a poner a pensar a querer crear la casa por el tejado? Dejaros de LLCs, dejaros de Dubái y vamos a organizar primero España, vamos a organizar muy bien la estructura que tenéis y cómo vamos a crecer, y a partir de ahí, por supuesto, mirar opciones de internacionalización del proyecto de la empresa y ver mercados emergentes que puedan ser interesantes para vuestros negocios. Un ejemplo muy claro, residuos. Un cliente el otro día nos contactó, está gestionando a día de hoy residuos, está exportando residuos al extranjero. Pues ahí sí que tiene cabida crear una sociedad en Dubái o una sociedad en Vietnam o donde tenga que ser, pero tiene cabida porque ya estás trabajando a nivel internacional. Pero no tener una LLC en Dubái o una LLC en Estados Unidos o en Estonia si todo vuestro core de negocio está en España y toda vuestra unidad económica y familiar está en España. Porque al final son sociedades pantalla que van a ir al régimen de atribución de rentas y te van a tributar hasta un 50% en función de dónde residas. Ten en cuenta que la Comunidad Valenciana es la más cara de todas, hasta con un 54% en IRPF, y Madrid es una de las más ventajosas. Entonces, también es muy importante tener en cuenta, y último, dejo ya esta última parte, analizar muy bien los IRPFs en España, la estructura societaria en España, para a partir de ahí montar opciones de inversión y crecimiento hacia el extranjero, que es tan común a día de hoy gracias a tener un mundo mucho más globalizado. Por lo tanto, si realmente no os sentís asesorados y queréis empezar a trabajar con nosotros o que os ayudemos en la materia de análisis, de una auditoría, de una due diligence, de cómo os estáis encontrando a día de hoy, es muy fácil. Simplemente me escribís un mensaje directo a través de mi Instagram y yo personalmente me encargaré de daros el feedback de todo cómo os podemos ayudar.